Hola familia y amigos, ¿cómo están? Espero súper bien. Bienvenidos de nuevo a Conéctate. Y en esta tarde tenemos a un gran invitado súper especial. Él se llama Chris y lo conocí aquí en Colombia. Como algunos de ustedes saben y otros no, yo vengo de intercambio y tuve la oportunidad de conocer a muchas personas y de entre ellas conocí a este chico que tiene un tremendo mensaje para cada uno de ustedes. Chris, bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias, Ani. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí. Perfecto. Pues antes que nada, cuéntanos de tu vida, cuéntanos de tu historia. Eso es lo que estamos interesados por conocer. Bueno, yo nací en un hogar cristiano, como decimos aquí en Colombia, de cuna cristiana. Me crié dentro de la iglesia. Mis papás lideraban lo que era el ministerio de parejas. Entonces siempre estuve como muy metido en lo de la iglesia. Con el paso del tiempo empiezo como a aburrirme, como a cansarme de estar todo el tiempo metido en la iglesia, de decir, bueno, ¿a qué horas vamos a salir? Mis papás llegaban, digámoslo, 5 o 6 de la mañana a la iglesia, salíamos 5, 6, 7 de la noche. Entonces para mí como niño era muy tedioso, o sea, era demasiado largo. Y como que no lograba engranar, no, como que veía todo mal. Entonces esto con el tiempo me fue cansando, me fue aburriendo y decido alejarme de las cosas de Dios. Decido decir no más, esto es monótono, esto es aburrido, esto no me gusta. Creo que la iglesia se robó a mis papás. Entonces para mí fue como un choque interno, decir, hey, pero aquí qué. Entonces en el colegio, que es cristiano, empiezo a coger malas amistades y empieza mi pensamiento a desviarse y empiezo a tomar otras actitudes, empiezo a decir, no quiero ir a la iglesia, no quiero volver, no me gusta, allá la gente no es chévere, allá los muchachos no, como que no se ríen de lo mismo que yo me río. Y bueno, empiezo a caminar en malos pasos. Empiezo a ser vulgar, empiezo a ser grosero, empiezo a ser morboso, empiezo a tener otro pensamiento que se esperaría que un niño cristiano y de un hijo de un líder de la iglesia pues no debe provenir. Pero así fue y fui muy pícaro, aquí decimos en Colombia pícaro como de maldadoso. En el colegio llegué al punto de robarle a mis compañeros solamente por hacerle la maldad. Entonces empieza a maquinar el diablo en mi vida y empieza a meterme cosas que no debía y empiezo a creer en sus mentiras. Académicamente empecé a bajar, disciplinariamente ni digamos, porque fue fatal. Tanto fue el desespero de mis profesores o docentes o maestros que no me querían, o sea, me rechazaban, decían, ya llegó Chris, ya llegó tal. Entonces para mí eso también era una lucha interna, decir, pero en lugar de ayudarme, siento es como el rechazo. Entonces fue una etapa difícil en mi vida de entender el propósito de Dios. Yo sabía que yo tenía un talento, yo sabía que yo había sido llamado a servirle a Dios, porque mi papá siempre me lo dijo. Aun cuando era rebelde y estaba mal, él siempre me decía, mijo, estás llamado a otras cosas. Y así tú huyas y así tú corras y así tú trates de esconderte detrás de las rocas, ese llamado te va a perseguir. Y así fue, y así ha sido. Finalmente pues me sacan de ese colegio y me llevan a un colegio que es distrital. Aquí los distritales son como los públicos, los que pertenecen al Estado. Y pues ahí no van niños que digamos muy educados o por decirlo así de la alta sociedad. Y entro a otra realidad y veo el mundo de otra manera y digo, wow, aquí ¿qué está pasando? Esto no es como mi colegio. Estas familias viven realidades diferentes, estas familias viven otras cosas que yo nunca he vivido. Entonces hay un choque en mí
moral, hay un choque en mí. Yo digo, ¿qué está pasando acá? Ahí se me quitó toda la picardía, ahí se me quitó toda la rebeldía, porque yo empiezo a ver otras realidades, empiezo a ver familias disfuncionales, empiezo a ver casos de familia muy graves, empiezo a ver chicos violentos, donde si pasaba algo se apuñalaban ahí mismo en el colegio y nos vemos. Entonces fue una época de ver violencia muy de cerca, muy de cerca. Si habían conflictos entre pandilleros aquí, lo vivíamos ahí adentro. Entonces para nosotros en ese colegio era como, Dios, ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo que yo pensaba. Ahí es donde Dios me hace reaccionar y digo, hey, yo sí estoy llamado a transformar todo esto. Y conozco a un amigo, que hoy sigue siendo mi amigo, y él me dice, no, yo voy a una iglesia cristiana. Y yo, wow, yo soy cristiano. Me dice, uy, no parece. Para mí eso fue otro choque. Yo, sí, soy cristiano. Entonces él empieza a compartirme y empieza como a discipularme de nuevo. Y me lleva a un lugar y en ese lugar vuelvo y siento el toque de Dios en mi vida y empiezo a caminar de nuevo con el Señor. Ok, entonces, una vez que has hablado de tu historia, de manera específica, Cris, ¿qué fue lo que te hizo alejarte de Dios y decir, no quiero nada que ver con esto? Yo creo que en mi ignorancia yo veía un Dios aburrido, un Dios lejano. Yo veía un Dios que no era cercano. Yo veía un Dios con el que yo oraba, pero sentía que no me escuchaba. Aunque de muy niño oré, pero sentía que no me escuchaba, sentía que no me correspondía, no le sentía cerca. Entonces yo me imaginaba a un viejito arriba en las nubes que nos miraba ya con desprecio y decía, este sí, este no. Entonces yo creo que a mí me aburrió fue eso, como no sentirlo cerca, no sentir su paternidad en ese momento. También me hizo alejar aunque mis papás a mí me inculcaron educación cristiana o cristocéntrica, la oración, la lectura de la palabra, sentía que lo tenía todo. Entonces, si lo tenía todo, pues todo estaba bien. ¿Qué necesitaba más? Dios, pues sí, oremos, pero no era una necesidad para mí. Y hablando de la otra parte, ¿qué fue lo que te hizo regresar? Que dijeras, ok, viví mi vida, tomé mis decisiones, pero quiero regresar a ese camino con Dios. Viví un proceso en mi familia muy fuerte, y ese proceso a mí me dolió. De hecho, recuerdo muy bien haber cogido una silla y estrellarla contra una pared. Y le digo a Dios, usted es un mentiroso. Usted para mí no existe, usted no es real. Si usted fuera real, nada de esto estuviera pasando, nada de lo que estoy viviendo estaría pasando. Entonces estrello la silla y escucho audiblemente cuando Dios me dice, han sido las palabras más sinceras que me has dicho. Y a mí eso me confrontó. Yo dije, sí, es verdad, o sea, salieron de lo más profundo de mí. Y él me dice, así es que tienes que hablarme, de lo más profundo, sin restricciones. Muchas veces cuando hablamos con Dios, embombamos la oración, agrandamos las palabras y sublime, pero Dios busca una cercanía. Él es como un padre que quiere escuchar a su hijo y Él quiere que le contemos nuestro día a día, así Él ya lo sepa. Entonces así fue que yo me empecé a acercar a Dios y sentí en mi corazón, en mi ser, el desahogarme sinceramente, el acercarme a Dios sinceramente. Ahí Dios empezó a trabajar cositas en mí, como diciéndome, acércate, háblame que sí te estoy escuchando, sí soy real. Me pongo a buscar de Dios desaforadamente, me meto con Él y empiezo a sentir el amor de Dios, empiezo a sentir su presencia. Yo me encerraba en mi cuarto y lloraba solo y oraba solo. Y aunque las cosas no estaban cambiando y aunque las cosas se ponían aún peor, yo decía, pero tengo paz, o sea, tengo la confianza de que Dios está. Entonces, lo que te decía, en medio de la perfección no sentía a Dios, pero en medio de la dificultad y la imperfección empecé a sentir a Dios. Cuando decido definitivamente es en la iglesia,
recuerdo muy bien, estaba la pastora predicando y ella dice, hay aquí un joven que tiene vacíos en su corazón, has sido cristiano toda tu vida, pero nunca Dios ha sido real para ti. Y eso a mí me pegó. Yo dije, ese soy yo. Entonces yo me agaché y dije, ¿cómo supo? Y yo me agaché. Sí. Y ella dice, Dios te va a tocar y Dios te va a hablar. Y se me arde todo por dentro. Para mí como hijo nacido en cuna cristiana, fue mucho más difícil el encontrarme con Dios. Porque nací en esto, nací en esta cotidianidad, por decirlo así. Nací en la vida cristiana, mis papás en la iglesia, sirviendo. Entonces para mí fue como muy cotidiano, muy normal. Pero cuando ella dice eso ese día, siento a Dios en mí. Y digo, sí, hay un Dios que me está amando y hay un Dios que está para mí. Y ahí es donde decido decir, no más. Y regreso nuevamente a buscarle. Ya sabiendo ahora tu historia, yo me pongo a pensar, Cris, ¿por qué consideras que un hijo de pastor o un hijo de líderes se aleja, toma un rumbo distinto? ¿Por qué crees que sucede? Yo creo que hay dos posibilidades. Personalmente diría que cuando todo está bien, todo es perfecto, cuando las circunstancias en nuestra vida pues no nos retan a nada, no tenemos la necesidad de nada, pues tomamos un Dios como, pues bien, existe, está con mis papás, está conmigo, tengo todo, pues ¿qué más da? Y Dios busca momentos o quiebres en nuestra vida, todos los procesos, donde nos hacen alzar nuestra mirada y decir, ahí estás. Entonces, esa puede ser una. Y la otra, que es muy común, es papá siempre está en la iglesia, papá sí escucha a otros, papá está con otros, mi papá abraza a otros, mamá sí da consejos a otros, mamá sí habla con otros. Y hay una ruptura en la relación, entonces son papás ausentes. Entonces, como venimos en esta cotidianidad, decimos, es que mis amigos hacen esto, o es que me están invitando a esto, qué chévere es, qué cool es, yo quiero ir, yo quiero probar, yo quiero experimentar, quiero vivir mi vida. No quiero que la iglesia se meta en mi vida porque esto es aburrido, buscar a Dios es aburrido, pero las fiestas, mis amigos, tomar, hacer esto, pues nos llama mucho la atención. Pero déjame decirte que a donde corras, a donde te escondas, Dios te va a encontrar y Dios te va a buscar y se va a acercar a ti. De una u otra manera te va a encontrar. Entonces creo que esa es una de las grandes razones del porqué de esa situación. Y finalmente, Cris, ¿qué mensaje le darías a aquellos que nos están viendo del otro lado de la pantalla y que están viviendo algo similar, que conocieron de Dios, pero ahora han tomado rumbos o decisiones distintas? Bueno, perdí a mi papá ya hace 2 años, un proceso muy fuerte en mi vida, muy doloroso. Mi papá fue uno de los pioneros en mí, en hacerme crecer ministerialmente, mi hijo haga esto, pero primordialmente fue un hombre que oró mucho por mí y que aunque ya no esté, la oración sigue viva. Entonces yo te quiero decir que aunque tú corras y aunque tú trates de huir de la presencia de Dios, aunque trates de esconderte, Dios te va a encontrar. Y quiero decirte que así como lo experimenté yo, hay un Dios real, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te busca, hay un Dios que quiere tener una relación contigo. Y es un Dios que aunque teniendo 100 ovejas y se le pierde una, prefiere dejar las 99 ovejas por buscarte a ti. Entonces Dios te está buscando hoy a ti. Tú eres una de esas ovejas y Él está acercándote y está desesperado buscándote. Está desesperado por amarte, por abrazarte, por aconsejarte y por guiarte. Algo que sí tienes que tener presente es dejarte llevar, dejarte rodear por sus brazos, abandonarte en Él. Porque hay un Dios que existe, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos busca. Hay un Dios que lo daría todo por estar con nosotros. Y es irónico, ¿no? Un Dios que busca al hombre y no el hombre buscando a Dios. Pero es así el amor de Dios, es tan grande que Él viene a nosotros. Entonces hoy te digo que Dios te está buscando y hoy puede ser el momento
puedo decir algo más pequeño. Aprendí de mi pastor algo muy importante y es lo siguiente. Siempre buscamos el momento propicio, pero estar buscando el momento propicio nunca se va a dar. Siempre queremos, cuando pase esto yo lo hago, cuando se arregle esto yo lo hago, pero ese momento propicio nunca llega. Entonces yo creo que hoy es el día en que tú tomes una decisión y te acerques a Dios. No esperes momentos, no esperes que pase algo, no esperes momentos propicios, búscalo hoy, hoy y hoy. De acuerdo. Y también recordar que si tú no eres una persona que se ha apartado, pero que tú tienes amigos que han vivido de eso, que tú observas, tú estás súper consciente que han tomado decisiones apartadas, tú puedes ser ese amigo que como Chris pudo llevarlo, encaminarlo, pudo aconsejarle, pudo abrazarle, pudo amarle. Entonces, muchas gracias, Chris, por tu Ani. tiempo, por platicar de tu vida, tu testimonio, y muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido y han escuchado hasta este segundo. Entonces, un fuerte abrazo, que les vaya súper bien y hasta el próximo video. Chao.